Vamos a iniciar con una oración. Señor Dios Padre bendito, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me concedes, Señor. Y te doy gracias, Señor, también por aquello que me has enseñado en este tema, Padre. Permite, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que fluya, que sea tu verdad, Señor, la que se escuche, que sea el Espíritu Santo, Señor, quien explique y quien haga, Señor, entender a cada uno de los presentes, Señor, incluyéndome, aquello que tú tienes para nosotros en este día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. En el versículo 38 podemos ver que Pilatos hace una pregunta. Esta pregunta es, ¿qué es la verdad? Ese es el tema del día de hoy, la verdad. Hace poco hubo en la escuela dominical una clase en la que me hicieron esa pregunta y no quedé muy satisfecho con la respuesta que yo di, de tal forma de que quise estudiar y analizar sobre esto. Según el diccionario, la verdad es la conformidad de las cosas con el concepto que forma la mente. Es decir, mi idea, lo que yo estoy conformando o estoy diciendo conforme a lo que yo conozco, esa es la verdad para el mundo. Conformidad de lo que se dice con lo que se siente y se piensa. En este caso está hablando no solo de lo que uno conoce, sino también de aquello que uno siente y desea que es la verdad, de tal forma de que yo puedo pelear mi verdad porque yo siento que esa es la verdad, no porque sea algo razonable o creíble, sino porque para mí, mis sentimientos me dicen esa es la verdad y no me importa lo que los demás puedan decir o hacer. Juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Es decir, si yo le digo algo y no hay una razón con la cual se pueda debatir la idea que yo estoy dando, significa que es verdad. En alguna ocasión alguien me dijo una frase que dice, hay razones que ni aún la razón entiende. Significa que el razonamiento no es suficiente para poder definir la verdad. Una más, que es una palabra, la palabra de la semana, le voy a decir. Mi esposa la aprendió hoy. Pero grullada. Le digo que la próxima vez les voy a pedir que se traigan el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pero no se preocupen, traje la definición. Pero grullada es verdad o certeza que por notoriamente sabida es necedad o simpleza el decirla. Verdad tan clara que no merece indicarse porque es obvio o notoriamente sabido. Es algo que todo mundo sabe. La Tierra es plana. La Tierra es el centro del universo. La Tierra no gira alrededor del Sol. Eso era algo notoriamente sabido. Por eso se consideraba que era la verdad. Y Galileo pues estaba diciendo mentiras. Entonces encontramos que para el hombre el concepto de la verdad no está bien definido. Ahora bien, nosotros nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo le dice a Barrabás, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y Barrabás hace una pregunta que el mundo hace y cuestiona normalmente o ha cuestionado por siempre. ¿Qué es la verdad?
Si la pregunta hubiera sido, ¿cuál es la verdad? Podríamos decir, bueno, hay una selección o una serie de ideas con las cuales uno puede elegir cuál sería la verdad. Si la pregunta fuera, ¿quién es la verdad? Nosotros podríamos contestarla. Jesucristo es la verdad. Pero la pregunta de Barrabás es, ¿qué es la verdad? Y es una pregunta que el mundo se ha hecho por mucho tiempo. De tal forma de que incluso hay para contestar esta pregunta, el mundo ha generado la filosofía. ¿Qué es filosofía? Bueno, sofía significa conocimiento. Y si nosotros recordamos, en la Biblia a veces manejamos el término, es ágape, eros y filos, que estamos hablando de amor, el amor ágape, el amor eros y el amor filos. Entonces, filos, Sofía, es el amor a la sabiduría, de tal forma de que el hombre ha querido conocer, aprender y poder definir qué es la verdad desde hace mucho tiempo. Desafortunadamente ellos no entienden que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De tal forma de que ha querido con la filosofía entender la verdad. Y para la filosofía se han generado muchas ramas para poder entender o querer entender la verdad. Ha generado la ética y según la ética, pues si hay algo que beneficie a la persona que está generando esa ética, es válida. Pero hay otra ética en la cual dice si lo que se está haciendo es de beneficio para una multitud, entonces eso es lo correcto. De tal forma de que ni aún la ética se pone de acuerdo. Está la lógica. Dice uno, tiene que ser lógico. Por eso el mundo no entiende que Dios, siendo Dios, haya enviado al mundo a su Hijo para morir por nosotros. Porque para el mundo la cruz es locura a los que se pierden. No es algo lógico, no es algo entendible. La gnoseología, gnosis es, es el término de conocimiento también. Entonces es el estudio del conocimiento de lo que el hombre sabe. La teleología no es teología, es teleología. Ustedes conocen el término televisor. Visor es lo que se ve, pero ¿y tele qué significa? O conocen también el término teletransportar. La idea es transportar algo a un punto lejano, de tal forma de que la teleología es el estudio de algo que viene a futuro. El hombre ha querido saber qué es lo que pasa después de la muerte, pero ellos han generado siempre ideas en las cuales el hombre es polvo y ahí queda. O bien el hombre puede trascender a un nivel espiritual o a otro nivel y empiezan a generar ideas que no están basadas en lo que es la verdad. Está la ontología. Onto es referente al ente. Ente es simplemente algo, pero no necesariamente una persona. Ente puede ser una manzana o ente puede ser el tiempo. De tal forma de que aún se estudia toda la materia o todo lo que se crea. Así es de que el hombre no llega a un consenso con su razonamiento de qué es la verdad, porque busca esa respuesta en donde no está la respuesta.
El tema de hoy, como les digo, es la verdad. Y el primer punto es, Dios es la verdad inmutable. Dios es la verdad inamovible. Dios es verdad. La verdad nos lleva a Dios, ya que Él es la esencia de la verdad. De hecho, si hablamos del Dios encarnado, Jesucristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Juan 14:6. El rechazar a Dios es rechazar la verdad y es lo que el mundo ha hecho constantemente. Romanos 8:7, y vamos a Romanos 8:7, nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, debido a la humanidad caída, a la humanidad pecaminosa, a la carne, para ellos no es posible entender que Dios es la verdad y Dios es rechazado como verdad. Por eso no lo buscan en la palabra de Dios, no buscan a Dios, buscan en sus razonamientos y en sus ideas. Ahí cerca, Romanos 11:36 nos dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, porque de Él está hablando de propiedad, por Él está hablando de creación y para Él, es decir, la finalidad de todo lo que se ha creado es para Él, le pertenece al Señor. Todo es de Dios y la define la verdad de que es algo que le pertenece a Dios. Si nosotros leemos el Salmo 19 del 1 al 6, nos damos cuenta que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, todo lo que se ve nos dice que hay un Dios. Desafortunadamente, el hombre natural no lo entiende, no lo puede ver. Ha mandado sondas, tiene telescopios de larga distancia que analiza y busca y quieren encontrar algo parecido a este mundo para poder decir que es algo que surgió de la casualidad. Es algo que se puede dar en cualquier otra parte. No es algo que Dios haya creado específicamente y ellos no lo entienden. La arrogancia del hombre ha llegado al grado de decirle a Dios, si realmente existes, preséntate ante mí. Imagínense, no sé, alguna situación judicial y dice uno, bueno, necesito meter una demanda, pero el juez me dice, no, tú la vas a perder. Ah, no, ¿por qué la voy a perder? Quiero que la presidenta de la República venga y se presente y me diga por qué voy a perder esto. Estamos hablando de la más alta autoridad aquí en México. La presidenta se va a presentar para algo simple, sencillo. No tiene por qué. Dios no tiene por qué venir a presentarse porque todo lo que está hecho lo hizo Él y es suficiente evidencia para poder decir hay un Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y los científicos empiezan a decir, no, no es posible aquí. ¿Cómo lo hizo? Es que la Biblia dice quién, no cómo. Así de sencillo. Dios establece su autoría
y posesión. Él quiso hacer la tierra y le pertenece a él. Es lo que define Génesis 1:1, no la forma en la que Dios creó lo que nosotros vemos. Ahora bien, si nosotros vemos Job 38, capítulo 38 y el capítulo 39, que es bastante largo como para leerlo, nos damos cuenta de que aquí Dios establece su autoridad y su control, porque le dice al mar, hasta aquí llegarás y no pasarás, y le puso candados y cerrojos. Es decir, las leyes de la física no son algo que haya salido por casualidad, no es algo que haya aparecido porque sí. Dios estableció todas y cada una de las leyes universales que nosotros podemos conocer y aún las que no conocemos. Y eso es lo que le explica a Job. Yo lo hice y yo dije hasta aquí, y eso es lo que se va a hacer y nada más. Para poder establecer la autoridad que él tiene sobre esta tierra y que él controla todos y cada uno de los aspectos que en ella está. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 1, del versículo 20 al 22, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice el Salmo 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. A pesar de todo lo que Dios ha creado, a pesar de todo lo que Dios ha hecho y ha presentado, el necio sigue diciendo, no hay Dios. Y esta situación es la que pone al hombre a querer decir, si hay Dios, que se presente. Si hay Dios, que me muestre su existencia. ¿Saben ustedes que va a haber niveles de sufrimiento en el infierno? Curioso, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a Mateo 10, Mateo 11:20. Vamos a ver Mateo 11:20. Dice, entonces que comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubiese arrepentido a cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Esa expresión de que Dios lo tenga a fuego lento tiene algo de sentido. Pero les he de decir una cosa, eso es nada más para los que nacieron antes de Cristo. Porque después de Cristo no solamente está la creación como testigo de que Dios existe, sino que también tenemos la palabra de Dios y tenemos a sus testigos, los cristianos, que hemos conocido al único Dios verdadero. De tal manera que la verdad es lo que es coherente con la mente, voluntad, carácter y gloria
del ser de Dios. Dios es verdad. La verdad es teología porque fluye de Dios. Teología es el estudio de la entidad de Dios. Pero también la verdad es ontológica. ¿Se acuerdan que les dije que onto era ente, el estudio del ente? La verdad también es ontológica, porque la realidad es porque Dios lo declaró y lo hizo así. Es decir, todo cuanto existe. Dios es el autor, la fuente, el gobernador, el árbitro, el máximo ejemplo y juez definitivo de la verdad, porque Él es el Dios verdadero. Deuteronomio 32:4 y Salmo 31:5 nos dice Dios de verdad. Ahora bien, punto número 2. La Biblia es la pura, inalterable e inviolable verdad, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y si Dios es verdad, su palabra es verdad. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, porque viene de Él. Por eso es verdad. Y esta verdad no puede ser quebrantada. Veamos Juan 10:35. Juan 10:35 nos dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y entre paréntesis dice, y la escritura no puede ser quebrantada. En esta situación, si vamos un poquito más atrás, Jesús les había dicho que era Dios y los fariseos no habían querido creer y querían apedrearlo por haberse nombrado a él mismo Dios. Pero la misma Biblia dice que en el versículo 34 dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Hablando de los israelitas. De tal forma de que Jesús no había dicho una mentira y lo estaba respaldando con la palabra. La palabra no puede ser quebrantada, es decir, no puede romperse. Lo que ya Dios ha dicho está establecido. También la palabra es eterna. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simple corruptible, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vaya, Colosenses 3:16 habla de la palabra de Cristo, es decir, la palabra de Dios es la palabra de Cristo y es la verdad. No hay diferencia de opinión entre la palabra escrita y la palabra encarnada. La palabra encarnada es Cristo Jesús. De tal forma de que la palabra no tiene errores. Primera de Pedro 1:19. Regresamos tantito ahí. Nada más para confirmarlo. Dice, si con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, creo que me confundí de versículo.
pero la palabra no tiene errores. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, Dios es el autor. Todos los demás, hablando de Pablo, hablando de Salomón, hablando de Esther, todos ellos que escribieron, simplemente son los escritores que Dios les susurró al oído lo que quería que ellos escribieran. Dios es el autor de toda la Biblia. Por tanto, toda la Biblia es su palabra y toda la Biblia es verdad. Y esta palabra ha sido refinada como plata 7 veces. Salmo 12:6. Salmo 12:6 dice, la palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Cuando nosotros queremos algo puro, por ejemplo el oro, empezamos a refinarlo. Aquí dice que es plata. Y lo interesante es que dice 7 veces. El número 7 es perfección en la Biblia. Significa que ha sido purificada hasta la perfección, de tal forma de que la palabra de Dios es perfecta. Hebreos 6:13. Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ahora bien, nosotros sabemos, y bueno, creo que las mujeres lo saben más, que cuando les dan un anillo de promesa, ya lo amarré. Significa que me va a cumplir. Una promesa es algo, es un compromiso que se va a cumplir. Pero Dios, todavía sobre la promesa, hizo un juramento. Y no pudiendo jurar por alguien más alto que él, juró por sí mismo. De tal forma de que un juramento es también un compromiso. Versículo 18 de este mismo Hebreo 6 dice, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es imposible que Dios mienta, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y todavía, por 2 cosas inmutables, Él jura que se va a cumplir. Esto es la verdad. El propósito de Dios es determinante y su designio se cumple siempre en plenitud. Ahora bien, dice Deuteronomio 18, del 18 al 22, que si se levanta un profeta y dice una profecía y esta no se cumple, no es palabra de Dios. Si dice algo, una profecía, y esta se cumple, es palabra de Dios. De tal forma de que 324 profecías relacionadas con el Mesías están contenidas en la palabra de Dios y estas fueron realizadas o cumplidas en la persona del Señor Jesucristo.
de tal forma de que la Biblia dice la verdad y es inalterable, inviolable y pura. Ahora bien, punto número 3. Jesucristo es la verdad encarnada. Dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad encarnada. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, nos dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué entendemos por esta parte? El cual siendo el resplandor de su gloria. La gloria divina es objetivamente la misma naturaleza de Dios, es su gloria. Y su gloria es frecuentemente acompañada de luz. Si nosotros vemos las visiones que han tenido, por ejemplo, Isaías o Juan, ven una gran luz fuerte. De tal forma de que si estamos hablando de que la luz es algo representativo de Dios, Juan 1:19 nos dice Juan que la luz verdadera viene al mundo. Vamos nosotros nada más a comprobarlo. Juan 1:19 nos dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jesucristo, no, 9, perdón, no es 19. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Es decir, que Jesucristo es esa luz de la gloria de Dios. Y también dice la imagen misma de su sustancia. Siendo la imagen misma de su sustancia, significa que es la impronta, realidad sustancial de él. Creo que sí se necesita el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Impronta. ¿Qué es impronta? Creo que conocen imprenta o conocen impresora. ¿Qué otro nombre se le llama a la impresora? Copiadora. Entonces, estamos hablando que es la reproducción de la imagen misma de la esencia de Dios. Ahora bien, entendamos esto. No significa que su físico era la imagen de Dios. Estamos hablando de su esencia. De tal forma de que el Señor Jesucristo es esa esencia de justicia, de amor y de verdad que se encarnó en su persona. Por eso Cristo es la verdad. En Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me gustaría hacer otro paréntesis aquí. A veces, cuando nosotros vemos la palabra verdad, hacemos el contraste con mentira. Cuando la palabra verdad se presenta en la Biblia, hablando de Dios, se refiere a Dios verdadero, a un Dios real. Porque si nosotros decimos un Dios falso y un Dios verdadero, el contraste de falso nos está diciendo que alguien se está haciendo pasar por Dios porque aparenta las mismas cualidades. Pero no puede haber un Dios falso porque no existe otro Dios más que nuestro Dios.
de tal forma de que Dios dice, yo soy el Dios verdadero porque soy el Dios que realmente existe. Todo lo demás está aquí en la mente del hombre. De tal forma de que el Señor Jesucristo estaba lleno de verdad, que es el verbo es la realidad definitiva de Dios entre los hombres, que se presenta ante los hombres para demostrar que hay un Dios. Es revelar a Dios su propósito de salvación. En Juan capítulo 3, versículo 2, vemos que Nicodemo se acerca al Señor Jesucristo y le dice, sabemos que has venido de Dios, porque si no vienes de Dios, pues Dios no estaría con él. Nicodemo como hombre vio algo, pero el Señor Jesucristo no necesita el testimonio de un hombre. Pero aún así, si vamos nosotros a Juan capítulo 5, el versículo, bueno, vamos desde el 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ahora bien, Isaías 53:9 nos dice que no hubo engaño en él. ¿Cómo es posible entonces que el Señor Jesucristo haya dicho, mi testimonio no es verdadero? Bueno, eso va un poquito más allá en cuanto al original. Dice, la frase es una expresión de condición de tercera clase con la conjunción condicional sí y el presente del subjuntivo en voz activa. Si se preguntan qué significa eso, tenemos aquí a Ricardo, a Caleb, a, a varios seminaristas, pues puede explicar qué significa esto. La centralidad de la frase es el pronombre personal yo, lo que indica que no es verdadero sin más testigos que uno. El Señor lo que está diciendo es que si yo estoy hablando de mí mismo y no hay nadie que me respalde, no puede ser verdad. Versículo 32 del capítulo 5. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Es decir, el Señor Jesucristo no era el único que decía que Él era la verdad y la vida. Había o hay más testigos. Juan 18:17, el testimonio de dos hombres es verdadero. 8:17. Vamos a regresar ahorita al anterior. Dice, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Es decir, para los judíos, si solamente había un testigo, no era aceptable para un juicio el poder presentar un solo testigo. Debía de haber dos testigos. De tal forma de que por eso el Señor Jesucristo decía, si yo hablo por mí mismo y no hay quien me respalde, estoy diciendo mentiras. Pero hay quien respaldaba al Señor Jesucristo. En Juan 8:18 dice, el Padre da testimonio de mí. Así como en el 5:37 también dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. En Juan 5:33, ahí mismo, dice, vosotros enviasteis mensajeros. No, estamos en es el 5:45.
Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Aquí hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, que también era otro testigo. Y en Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ya hemos establecido que la ley, la Biblia, la palabra de Dios, es verdadera. Y si la palabra de Dios da testimonio de que Jesucristo es la verdad, no hay forma de que nosotros podamos contradecirla. Jesucristo es la verdad encarnada. Punto número 4. La verdad nos hace libres. La verdad nos ha hecho libres para todos aquellos que hemos aceptado la verdad. Dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los judíos pensaban que eran libres simplemente por ser hijos de Abraham. Decían que nunca habían sido esclavos. Tenían algo de algunas lagunas mentales. Pero la verdad es la que realmente libera. Dice Juan 6, 28 y 29. Entonces les dijo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Aquí está, algunos llegan con el Señor Jesucristo y dicen, queremos hacer la obra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? La respuesta del Señor Jesucristo es, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La verdad nos hará libres creyendo en aquel que el Señor ha enviado, que es Jesucristo, la verdad encarnada. No se trata de obrar en el esfuerzo humano, sino de creer en quien es el Salvador del mundo. La fe no es una obra humana, sino la acción de depositar esa fe en el Salvador. Y los que hemos depositado nuestra fe en el Salvador, ahora somos libres de la condena, del pecado. Pero hay un problema. El hombre rechaza la verdad. Juan 3:19 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vaya, el hombre no rechaza la verdad por razones morales. Perdón, rechaza la verdad por razones morales y no intelectuales. Si fuera por una razón intelectual es algo que no entiendo, no comprendo de qué se trata. Pero rechaza la luz, rechaza la verdad por la razón moral de que eh, no quieren ser acusados, no quieren aceptar que han pecado. Lo común cuando salen a evangelizar, que preguntan, ¿alguna vez has pecado? La respuesta más frecuente es, nunca, no, yo no he pecado. Si alguien dice yo he pecado, está aceptando que ha cometido faltas, de tal forma de que nadie quiere aceptar que ha cometido una falta. ¿Alguien se ha comido una uva en un supermercado antes de salir? ¿Sí? ¿Saben que eso es robar porque no pagaron la uva? Entonces no pueden decir que no han robado. O simplemente una mentiriza piadosa, una mentira es una mentira. De tal forma de que el hombre no quiere aceptar, hablando del hombre natural, no quiere aceptar que ha pecado. Y al no aceptar que ha pecado, rechaza la verdad para no ser acusado.
Ahí mismo en el 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No van a aceptar para no ser reprendidos, no ser castigados, o mejor dicho, consideran que no merecen un castigo por lo que han hecho. Nosotros sí hemos recibido la verdad. Nosotros sí hemos aceptado la verdad. Ahora bien, segunda de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia la verdad, es evangelizar, es llevar esa palabra a otros. No es quedarnos con ella, es llevarla a los demás. Y necesitamos usar esa palabra de verdad de forma correcta. Y la forma correcta es llevarlos a los demás. Ahí mismo segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. De tal forma de que si nosotros llevamos la palabra de Dios a otros, la verdad a otros, estamos ayudando a que la palabra actúe en los demás. Dice en Romanos 10:13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, todo aquel que recibe la palabra de verdad y la acepta. El detalle está en que, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique, sin haber quien les lleve el mensaje? Ese es un trabajo que nosotros tenemos, llevar el mensaje de la palabra del Señor. Y a veces nos podemos sentir incómodos porque podemos decir, bueno, es que, ¿cómo le voy a hablar? ¿Qué le voy a decir? ¿Me va a entender? ¿Lo voy a convencer? Para empezar, nosotros no convencemos a nadie de pecado. Y esto me lleva al punto número 5. El Espíritu de verdad nos lleva a la verdad. El Espíritu Santo es quien nos lleva a la verdad. Juan 16, del 13 al 15. No se preocupen, ya voy a terminar. Juan 16, del 13 al 15 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, la verdad tomará de la verdad
y enseñará de la verdad que viene de la verdad. Más claro ni el agua. ¿Qué estamos? Se lo repito. La verdad tomará de la verdad y enseñará la verdad que viene de la verdad. Un poquito más claro. La verdad, el Espíritu Santo, tomará de la verdad encarnada, el Señor Jesucristo, y enseñará la verdad, la palabra de Dios que viene de la verdad, que viene de Dios. Por eso dice el Señor Jesucristo en el 15, lo que tiene el Padre es mío y el Padre tiene la verdad y es lo que le ha dado a conocer. De tal forma de que la verdad es enseñada y traída por el Espíritu Santo. Juan 8:8. No, no es ese. Bien. El efecto del pecado en el hombre está claramente manifestado en las Escrituras. Es decir, el hombre está condenado a morir. Si le puedes bajar tantito, se está diciendo. Eh, está claramente manifestado en las Escrituras, resumiéndolo en lo que se conoce como depravación, que es la positiva disposición y activa inclinación del mal que hay en todo hombre a consecuencia del pecado, que le incapacita totalmente en buscar la salvación y orientada al mal. Y a veces escuchamos la palabra depravación y consideramos que es algo terrible. Es alguien que ha cometido los 10 mandamientos, los ha incumplido, ha matado, ha violado, eso es depravación. Pero saben que el ser depravado no es aquel que no conozca de Dios, es decir, que no diga, no creo que no haya un Dios. Eh, Dice, depravación no significa que el hombre natural no tenga conocimiento de Dios, ni que no tenga conciencia para discernir entre el bien y el mal. Indica que el hombre, a consecuencia del pecado, ha quedado totalmente impedido para cambiar por sí mismo su carácter y conducta, de modo que pueda amar a Dios y obedecerle. Ese es el hombre depravado, el hombre natural, el que rechaza conscientemente a Dios. En este sentido, el hombre no regenerado no puede ni quiere hacer un solo acto que alcance el nivel moral prescrito por Dios. Para ello, la cruz es locura, insensatez, algo fuera de toda lógica. No pueden aceptar el sacrificio de la cruz. Ahora bien, la convicción de pecado es necesaria para la salvación. Convicción es convencimiento. Es decir, la persona que va a recibir a Cristo no se trata de que diga, sí, soy pecador. No, no es que se sepa pecador, es que se sienta pecador, que esté convencido que su vida ha sido pecaminosa y que necesita ser exonerado de ese pecado, de tal forma de que la muerte del Señor Jesucristo convence a esta persona, no para que tenga remordimiento, sino para que vea en el Señor Jesucristo esa tranquilidad y esa descarga de pecado que lo lleva a amar a Cristo por lo que ha hecho en la cruz. Y esto nosotros no lo podemos convencer. Es el Espíritu Santo
quien lo convence, quien lo redarguye, quien trabaja en él. De tal forma de que lo que debemos de entender nosotros es de que tenemos la palabra de verdad y de que nosotros debemos de llevar la verdad y que el Espíritu Santo va a trabajar en aquella persona con la que nosotros estemos hablando. Nosotros no la redarguimos, no la convencemos. Es el Espíritu Santo. Nuestro trabajo es llevarla. El Espíritu Santo se hará cargo del resto. Participemos, trabajemos y llevemos el mensaje de Dios al hombre natural, aquellos que no conocen a Dios. No nos rechazan a nosotros, lo rechazan a Él. No nos aceptan a nosotros, lo aceptan a Él. Vamos a orar. Dios Padre bendito, te damos gracias por tu palabra de verdad. Te damos gracias, Señor, porque nos la has mostrado, Señor, y porque nos has redarguido a nosotros, Señor. Permite, Señor, que nosotros tomemos esa iniciativa siempre de llevar tu palabra a los demás, para que los demás conozcan lo que nosotros hemos conocido y para que los demás vivan lo que tú nos has hecho vivir ahora. Tranquilidad y libertad del pecado y de la muerte. Te lo agradecemos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.